Me llamo Kathleen Suster, y aunque mi padre les decía a sus amigos del golf que nunca había estado a la altura de mi potencial, yo supervisaba la operatividad de 127 aeronaves y más de 300 personas en todo el Teatro del Pacífico, una contradicción que hacía tiempo que había dejado de reconocer porque, en mi familia, una vez que se escribe una historia sobre ti, se aferran a ella como a una religión. Mi hermano mayor, Patrick, era el favorito de la familia incluso antes de que supiéramos qué queríamos hacer con nuestras vidas. Su MBA de Harvard, su oficina en la esquina y su sueldo de consultor de gestión en Manhattan se consideraban la quinta esencia del éxito, mientras que mi decisión a los 18 años de unirme a la Fuerza Aérea se presentaba como un comienzo fallido, un trágico desperdicio de buenas notas y verdadero potencial universitario. A pesar de que la Academia de la Fuerza Aérea era más difícil de ingresar que cualquier otra universidad a la que me presionaron para ir. Su decepción se fue endureciendo con los años, ajena a la realidad de mi vida. Mientras Patrick ganaba prestigio ante sus ojos con cada bonificación, mi propio ascenso, capitán, mayor, teniente coronel, coronel y luego general de brigada, solo se veía como una señal de que me alejaba cada vez más de la imagen de la hija que deseaban. Interpretaban mi silencio sobre mis propios éxitos como prueba de que nada importante sucedía, y después de ver cómo se les nublaba la mirada cada vez que intentaba explicar la logística del transporte aéreo o las funciones de un comandante de escuadrón, me di por vencida. Sus suposiciones se afianzaron con el tiempo, y Patrick aprendió a usarlas como arma. Me preguntaba, en voz alta y en público, sobre mí, trabajito en la base, se ofrecía a ayudarme a conseguir un puesto de principiante en su compañía a pesar de que yo comandaba un escuadrón de transporte aéreo con un presupuesto multimillonario, y me hablaba con un tono propio de aficionados, no de oficiales a cargo de misiones transoceánicas. Lo soportaba por costumbre, no por convicción. La verdad era que me había enfrentado a peligros reales, crisis reales y situaciones de liderazgo reales que habrían puesto a prueba a cualquiera que me subestimara. Pero en la historia de mi familia, nada de eso importaba porque no encajaba con la imagen que preferían. Patrick, la estrella, yo, la hija, contenta con lo que se había logrado. Cuando llegó la invitación a la boda de los compañeros de universidad de Patrick en Maui, la anoté en mi calendario con esa familiar sensación de aprensión, porque ya conocía el guión, Patrick en el centro, mis padres cuidándolo y yo, en silencio, al margen, como un personaje secundario en una historia que creían haber perfeccionado. La semana anterior al viaje, un tifón paralizó las operaciones en el Pacífico y pasé 72 horas seguidas coordinando el redespliegue de emergencia de aeronaves y personal para mantener las misiones en marcha, una crisis que exigió una concentración absoluta. Cuando las cosas se calmaron, mi segundo al mando insistió en que fuera, recordándome que llevaba días sin dormir en una cama decente. Salí de Honolulu exhausto pero sereno y tomé un vuelo comercial a Los Ángeles para reunirme con mi familia para el viaje. En la puerta de embarque del aeropuerto de Los Ángeles, LAX, el espectáculo comenzó tal como lo esperaba. Patrick, vestido con ropa de diseñador, hablaba a gritos de su último negocio, de tal manera que medio aeropuerto podía oírlo. Mi padre me interrumpió a mitad de la frase para volver a centrar la atención en Patrick. Mi madre me escrutó como si fuera un niño que regresaba de un campamento de verano, no un oficial de alto rango destinado en Pearl Harbor. Mientras mi padre repartía los billetes, les dio a Patrick y a mi madre asientos en clase ejecutiva y luego, casi con ternura, me puso un billete en la mano, explicándome que la clase ejecutiva era demasiado cara para mí, como si viviera de limosnas y gratitud, no del sueldo de un general de brigada. Estaba tan cansado que casi me resigné, casi acepté la familiar sensación de invisibilidad, pero entonces vibró mi teléfono. Un mensaje de mi segundo al mando, órdenes de emergencia para una tripulación de C-17, autorización para coordinar el puente aéreo a Guam en ruta, el avión listo para despegar en ICAM en unas horas. De repente, el silencioso cansancio que sentía se transformó en una clara lucidez. Con calma, le dije a mi padre, iré por mi cuenta. Mientras parpadeaba, desconcertado, una voz a mis espaldas dijo, «Señora». Allí estaba la capitana Arauz, con su uniforme completo y un sargento mayor a su lado, informándome de que mi avión y mi tripulación estaban listos. Un silencio se apoderó de la sala de embarque, un silencio que rara vez se experimenta en un aeropuerto. Patrick preguntó, asombrado, ¿qué es un C-17? Y por primera vez en 23 años, le conté la verdad abiertamente, el avión que había pilotado durante 15 años, las operaciones estratégicas de puente aéreo que había dirigido, la realidad de mi situación. Cuando mi padre me preguntó si volaría con él, le dije, volaré en ella. La sorpresa en sus rostros fue casi dolorosa. Años de suposiciones se hicieron añicos en segundos cuando les expliqué que era el subcomandante del 15º Escuadrón en Pearl Harbor, recién ascendido a general de brigada y a cargo de las operaciones de transporte aéreo en el Pacífico. Intervinieron los teléfonos. La gente me miraba fijamente. Mi familia se quedó paralizada, aferrándose a los vestigios de su propia historia mientras yo, por fin, salía de ella.
Les dije que nos veríamos en la boda, rechacé el billete de clase turista, felicité calurosamente a Patrick por su negocio y me marché con mi asistente. Al hacerlo, sentí como se liberaba algo en mi interior que había estado tenso durante décadas. Más tarde, en el avión sobre el Pacífico, mientras coordinaba la operación en Guam, mi teléfono se inundó de mensajes, mi madre preguntando por qué no les había dicho nada, Patrick desesperado por hablar conmigo, mi padre admitiendo su confusión, y solo respondí una vez, lo intenté. No les importó. La boda fue preciosa, pero el ambiente había cambiado, mi familia me miraba con otros ojos, cautelosos, humildes. Patrick intentó hablar conmigo, pero de repente me encontré conversando con un capitán retirado de la Marina que reconoció inmediatamente mi rango y me mostró el respeto que mi propia familia jamás pudo. Más tarde esa noche, mi padre me encontró a la cubierta y se disculpó, con titubeos pero con sinceridad, por no saber, por no preguntar, por no darse cuenta. Le dije la verdad, que habían optado por ignorarlo, que yo lo había permitido y que estaba cansado de fingir solo para que se sintieran más cómodos. Me preguntó qué podía hacer, y le dije que podía empezar por hacer preguntas y escuchar las respuestas. Semanas después, mis padres viajaron a Hawái, recorrieron la base, conocieron a mi equipo y me observaron trabajar. Por primera vez, vi orgullo en sus ojos, sin la influencia de las comparaciones. Patrick finalmente me llamó y admitió que había envidiado mi independencia. Confesó que su éxito siempre le había parecido fingido, mientras que el mío se basaba en algo real. Sanar lleva tiempo, y reescribir la historia familiar lleva aún más, pero algo finalmente había cambiado. El billete de clase económica que me dio ahora reposa en el cajón de mi escritorio, no como un trofeo, no como una herida, sino como un recordatorio de que los límites de otras personas no son los míos, y de que a veces solo te ven cuando dejas de aceptar la invisibilidad y dices la verdad, así soy yo.